2 años y medio llevo trayendo dólares, paseándolo por Sudamérica sin haberlo gastado, porque leí en un blog que era bueno llevar dólares por si algún día te quedabas sin efectivo del país en el que estuvieras. Estamos a puntito de quedarnos sin pesos colombianos y estos, por 60 dólares que tengo, nos van a salvar para la comida y para la gasolina. Cambiando dólares en medio de las dunas en el desierto, en una tienda de don Rafael, quien le sacaría beneficio en el mercado negro. Esos dólares son especiales porque han estado en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Brasil, en las Guayanas, en Venezuela. Y cayeron aquí en las dunas de Taroa. Y cayeron en las dunas de Taroa. Llórenlo. ¿Eso qué es exactamente? Y cuando ya nos disponíamos a continuar, un tipo ebrio y embriagado nos insistió encarecidamente en que probáramos su poción mágica para que pare la vuelta. Hostia, esto es chirrinchi, ¿no? No, dale, yo con la moto no. Simón está medio borracho por el chirrinchi. ¿Cuántas de esas le has dado? ¿Cuántas de esas le has dado? Este me costó 20.000 pesos. No, que cuántas tazas le has dado a mi amigo. Ya llevaba 5, 6, 9. Pero vas a estar medio borracho, hermano. Pero Estamos en el desierto. Cada loco con su tema. ¡Vámonos! ¡Hasta luego, Rafael! ¡Nos vemos, compadre! El chirrinchi. ¡Qué peligro! Chirrinchi y guajira pueden ser un cóctel fatal. Ese hombre ha emborrachado a mi amigo. Claro, así Simón se pone a darle abrazos a todo el mundo. Encima de la misma taza, tío. Seguro que se nos ha enterado todavía de que estamos en pandemia. Hola, ¿cómo les va? El camino a la Macuira es tan enrevesado que incluso el que conoce la zona puede despistarse. Uy, que están perdidos estos guías, ¿eh? Por lo que nunca está de más acercarse a las rancherías del camino para confirmar que estás bien encaminado. Hasta luego, buen día. Pero por suerte, hablando se entiende la gente. Y bajo un sol de justicia y con buen corazón, se pregunta a los guayús de la zona y se retoma la dirección. Te guste o no, ir con guía en La Guajira es prácticamente obligado, pues hay tantos caminos y tan bifurcados que ir solo es prácticamente misión suicida. Sin embargo, para los que quisieran aventurarse en solitario, Yo compartiré el tracking de esta ruta a través de la aplicación de Atlantis Moto, pero no me hago responsable de si alguien lo quiere tomar, porque esto es que hay que venir con guía, tío. Obviamente que tendríamos una sensación de aventura mayor si fuésemos sin guía, pero también de temeridad. sobre todo el territorio exige mucho respeto y a veces uno no sabe en qué momento lo traspasa. y seríamos nosotros quienes, sin querer, aquel día lo traspasaríamos. De repente te aplican la ley Guayú y no sales de aquí. Porque una cosa que no hemos comentado, creo, es que aquí la ley es la de ellos. Cada kilómetro cambia de clan, de familia, casi que de ley. Que fíjate las vueltas que damos, ¿eh? Aunque te parases en una casa a preguntar, es que luego te vas a desviar porque el camino te desvía. Pero ¿acaso no son a veces los desvíos y extravíos los que nos conducen a los mejores destinos? ¿Acaso no representan momentos claves para nuestro aprendizaje terrenal? ¿Acaso no se acaban recordando como anécdotas difíciles de olvidar? Creo que están perdidos, ¿eh? Da miedo pensarlo, pero sí. Hola. Hasta luego, buen día. Y es que en La Guajira, como en la vida, es imposible no perderse en algún momento. Pues que me los como. Ay, qué feo. Oh, una libélula o un saltamontes increíble. Esos son los que te dije, bro. Mientras el destino nos esperaba, nosotros seguíamos obcecados en vivir nuestra experiencia. Vivir en estado de asombro y dejarse sorprender por las cosas sencillas de la vida. Vivir en estado de admiración y experimentar los sucesos como si sucedieran siempre por vez primera. Vivir en estado de éxtasis y valorar todo como lo que es. Simplemente maravilloso. Sencillamente delicioso. Mira, este parece un palabrero, mira. Hostia, sí. Qué lindo. Buenas, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo les va?
Esa camiseta es de España, ¿no? Español también, fanático de España. Sí, un placer. Yo soy fanático de Colombia. Buen día. ¿Te imaginas hacer esto solo? Que yo creo que nos fliparíamos tanto que al final nos estamparíamos en un momento dado. Sí. Y es un muy mal lugar para que te pase algo. Son muchos los factores: el agua, la gasolina, las averías, asuntos turbios, negocios oscuros. Sí. Pero si vas con alguien se disipan un poco, se disuelven, estás tranquilo, la persona conoce la zona, sabe manejarse, hablar con alguien que aparezca. Y yo en mi caso no dejo de ser de fuera de Colombia, aunque pretenda ser de dentro de Colombia algún día. Sí, hermano, eso es un favor que te voy a pedir. Yo creo que tienes que interceder por mí para conseguir, no sé, la residencia, la nacionalidad, que pueda venir cuando quiera. Aquí hay un pasaje, el pasaje del amor. El pasaje del amor. Si optamos por la vía del amor, tiene que ser amor puro y verdadero. Me podría casar con Colombia como ente abstracto, ¿sabes? Supernova puede seguir siendo mi supernovia, pero Colombia puede ser mi super esposa. Bueno, ahí al fondo ya se ven los primeros cerritos de la Macuira, ¿no? El niño, bátelo. Estábamos aproximando al fin a la Macuira, esas misteriosas y frondosas montañas en medio de la desolación del desierto. Nos estábamos aproximando al lugar donde sucedería algo que marcaría un antes y un después en nuestro viaje. Como hormiguitas acorazadas sobre ruedas, avanzábamos por el desierto en busca del oasis prometido, en busca de un sitio a donde la mayoría no llega y quien sí llega tiene que asumir las posibles consecuencias. Nosotros no lo sabíamos, pero la Macuira estaba cerrada para el turismo desde hacía meses, por eso nadie iba. Sin embargo, los guías no nos lo dijeron y nos insistieron en que podíamos visitarla sin problemas. El primer error de muchos fue dar por válida esta información y no preocuparnos por averiguar la veracidad de sus palabras. Pues lo normal es que los turistas, el 100% vayan al Cabo de la Vela. De esos, entre el 65 y el 75 visitan Punta Gallinas. Pero la Macuira nos han dicho que es solo el 5%, si acaso. Lo cual me provoca una ineludible sensación de sentirme privilegiado, compadre. Y de demostrar que es un lugarazo que visitar y que recorrer. Quien vea este vídeo, le animo encarecidamente que se animen a hacer el tour completo, que no es tan peligroso. O eso creíamos, pero después de lo que pasó, desafortunadamente no podríamos decir lo mismo. Pero en ese instante aún estábamos felices e ilesos, disfrutando del inmenso placer de viajar en moto. Son como pequeñas pildoritas de placer, ¿no? Por eso creo que te conectas tanto con eso, por el estar presente. Presencia al 100%, milimétrica, presencia milimétrica. Yo equiparo el viajar en moto a una especie de meditación. Son tantas las variables en las que tienes que estar pendiente que es presencia, o sea, y la meditación es algo parecido, ¿no? O sea, sí, estás tomando decisiones, pero son como cálculos mentales que no son mentales. O sea, es como ya más bien desde la intuición. Y a mí al menos me conduce hacia ese estado de meditación, como te cuento. No sé si me iluminaré algún día, pero... O ya estás iluminado. No,
Ni estaba iluminado ni estaba cerca de estarlo, porque de lo contrario habría sido un poco más inteligente y habría consultado el estado de la Macuira por otro lado. No recuerdo si tengo la cámara prendida o apagada. Mírame. Yo lo que veo es a una persona maravillosa que ahora mismo está filmando. Buscando, Macuira. Te estábamos buscando. Pero no solo a ti, sino también a nosotros mismos, pues los que viajamos de esta forma estamos, lo sepamos o no, también en nuestra propia búsqueda. Puede que se canalice a través de otros, de paisajes y de experiencias, pero en realidad el motor que nos mueve no es el que ruge bajo nuestras piernas, sino el que lo hace tras el pecho. Tal vez por eso accedimos a venir aquí sin hacer demasiadas preguntas. Tal vez por el ánimo de conocer lo desconocido, de visitar lo no visitado, de rodar por lo prohibido, aunque no lo estuviéramos buscando. Bueno, Simón, creo que estamos entrando oficialmente en la Macuira, territorio ignoto. Veremos a ver si no arranco la cámara del palo con una rama. ¡Aú! Me encanta cómo saludan, tío. ¡Aú! Podríamos llamarnos así a partir de ahora. ¡Simón! ¡Simón! ¡Aú! Buenísimo. Hola. ¿Difícil este camino? Sí. Tiene mucha arena. Tiene mucha arena. 1, 2, 3. O sea, la entrada en la Macuira es de lo más espectacular que he hecho en mi vida, ¿eh? Creo que cada vez dominamos mejor el baile, ¿eh? Ah, que te has caído, tío, me cago en la puta. Ah, Macuira, honey. Ah, Macuira, honey. ¿Qué haces, tío? Ventilándome las mollejas. ¿A cuánto está Nazaret? Estamos a 1 hora todavía de Nazaret. 1 horita. ¡Qué paliza! Pero qué felicidad. Pues yo estoy con un 10% de energía ya. Todavía. Oh. Suavemente, protégeme, que quiero sentir tu arena rociándome otra vez. Váyala. Suavemente, protégeme, que quiero llegar vivo a Nazaret para poder tomarme una cerveza otra vez. ¡Yay! Vas bien, vas bien. ¡Oh! No digo nada. Ah, entonces esto sería un cha-cha-cha, ¿no? O salsa choque. Uy, 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 sí. Puede ser, es el de más impacto, ¿ah? Yo diría que ahora mismo estamos en ese baile, en la salsa choque. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Pues mira, tío, estoy pensando ahora mismo que me puse un poco flácido durante todos estos meses de pandemia y que vamos a salir tonificados de aquí, la verdad. Es lo que llamarías el CrossFit motero. Mi gimnasio es llegar a Nazaret. ¿Estaremos en un sueño, Simón? ¿Será todo esto producto de nuestro subconsciente e imaginación? Casi posible que haya algo simultáneamente pasando con nosotros en otro lugar. A lo mejor ese hombre de las dunas de Taroa te echó algo en la bebida y a mí, en el café. Ay, ya. Sí, es muy posible. Sí, yo creo que esta chaqueta me está deshidratando. Sí, te la has jugado toda. Pero me da mucha seguridad, tío. Sí. Me he caído 1000 veces con ella, nunca me ha pasado nada. Ay, se te ve linda ahí para los videos. Me veo bonito. Te ves bien para los videos. Ya, pues no te imaginas cómo tengo los huevos de sudado. No, yo por eso los ventilo cada vez que puedo, weón. Creo que la siguiente paradita me voy a bajar también los pantalones. Toca de más. Para ventilar un poquito las huevas. Llevarlos ahí cocinados. Porque ahora mismo son huevos fritos totalmente, pero ya de esto que cuando partes la yema
no sale nada líquido, sino que está duro, casi nivel cocido. Sí, más que fritos son ahora mismo mis huevos los tengo cocidos. Yo sí los tengo en este momento. Eso asados, entre vapor y un asado. Ya vamos a llegar. Al borde de la lipotimia, insolación y deshidratación nos acercamos a lo que creíamos que era la meta final. Hemos llegado. Somos lo que somos. Bien, man. Qué batalla, sí. Estoy realmente cansado. Sí. Ayer me mantuve todo el día, pero hoy me he cansado. Hemos entrado en la Macuira, Simón. Con una superficie de 250 kilómetros cuadrados, la Macuira es un área de gran importancia ambiental, ya que posee un ecosistema de bosque nublado que funciona como un regulador hídrico para la región. En otras palabras, es un oasis en medio de la aridez que sostiene una gran diversidad de fauna y flora. Además, el parque es también un escenario especialmente importante dentro de la cosmogonía, mitología, orden social y cultural de la etnia wayuu, orden que, sin pretenderlo, aquel día quebrantaríamos. Tras una intensa jornada de más de 8 horas, Simón y yo lo único que queríamos era descansar, beber agua y comer algo. Pero el mono insistió en llevarnos a una refrescante cascada que teóricamente quedaba cerca, a unos 15 minutos aseguro. Estábamos reventados, pero también entusiasmados de haber llegado a Nazaret, así que accedimos a ir. Sin embargo, jamás imaginamos que ni eran 15 minutos ni que nunca encontraríamos la cascada, así como tampoco imaginamos que estábamos siendo introducidos por un camino que se metía de lleno al Parque Nacional. Camino prohibidísimo para motos de alta cilindrada y cerradísimo para turistas de cualquier clase. Toda esta información la desconocíamos y nuestro segundo error fue confiar en la palabra de alguien que supuestamente era nativo de la zona, pues en el Cabo de la Vela el mono nos había dicho que él era de Nazaret, lo cual no era cierto. De hecho, la familia que nos hospedó, familia que él aseguraba ser la suya, le conocía desde hacía apenas 3 meses, y aunque no sabían de dónde era, les parecía que era del otro lado de la frontera. Todo esto, sumado a la ausencia de carteles de prohibido el paso, hizo que comenzara a cocinarse un cóctel fatal de desafortunadas coincidencias. ¿Qué pasó? Me tronché la pierna, pero estuvo bien. ¿Te has hecho daño? No, ¿No? No. ¿Te aguanta la bota? me aguantó la bota. Oh, marica. Rudo. Qué camino duro. Un máster para Mongolia. Va a Mongolia y para Sahara, weón. Ni Mongolia ni el Sáhara, era la Macuira, concretamente un camino prohibido que conducía a un ancestral territorio que escondía una cascada sagrada a la que no deberíamos estar yendo y que, de haberlo sabido, obviamente no estaríamos yendo. El oasis prometido está próximo. El bosque seco tropical en su máxima expresión. Tú en ti mismo eres un bosque seco tropical. Sí, optimista, esperando un poquito de agua, Eso total, pero muy tropical. Muy tropical. ¿Qué hemos hecho para merecer tantos regalos? Vivir, el gran regalo, existir este planeta, ¿no? Wow, maravillados. Por eso buscamos estas emociones. Vamos allá. Vamos, Simón, ese oasis merecerá la pena. Llego yo. Caramba, nos pudo haber advertido nuestro amigo, nuestro guía. Caramba, carambita, carimbiruri. Caramba, carambita, carambiruri. Ay, yo soy dueño de tu carara. Momento. 1, 2, y 3. 3. La tengo, no me dejes caer. No te dejes caer. Pero ¿por qué nuestro guía no nos ha dicho nada? No nos ha dicho nada de esto. No lo sé, carnal, pero debería de habernos avisado, ¿no cree usted? Nos quería dar un golpecito más en silencio.
El misterio. Órale, mi carnal. Vas pero jundiadísimo. Bien. Vamos. No, marica, esto está una locura. Hostia, pero esto es una puta locura, tío. Sí, Esto está duro, hermano. marica, sí. ¿Pero cuánto falta? ¿Pero cuánto en tiempo? ¿En minutos? 10 minutos, yo estoy muerto, ¿eh? Estoy muertito. No me veo devolviéndome otra vez por acá, güey. Yo tampoco. ¡Puta! ¡Mamá! ¡Marica! Ey, ¿tú qué es que no nos dices que vamos a por otro arenero, weón? Dime que hay otro camino. No, hay otro camino. Dale, que aprieta el sol. Vámonos, 10 minutos, no es nada. Somos unos guerreros de Anchicayá, solo que esta cabrón está que baila. Ahí voy. ¡Ah, puta! No me agarré, por favor. Que no me concentro. Y ahora tenemos nueva técnica, embajada, arena embajada. En serio, no me digas. Papá, yo te dije que esto era con toda. Hijo de puta, ¿y cómo vamos a salir de acá, huevón? Esto está muy chistoso, marica. ¿Para dónde vamos, huevón? Yo creo que este marica quiere que sea el capítulo más la verga, o sea... Yo creo que ha decidido que sea el episodio de mayor aventura en Colombia. Claro. El suyo. Después de venir a la Macuira, una cosa que me está rondando la cabeza es pasar a Panamá por el tapón del Darién. Con unas cuerdas, unas poleas, muchos cables de embrague. Marica, eso ya es un documental, weón. Un documental, ni más ni menos, era lo que estábamos viviendo esos días por La Guajira. Todo lo salvaje y toda la aventura que uno proyecta antes de venir estaban viéndose ampliamente superados por la realidad experimentada. En términos de cansancio, por mi mente pululaban los recuerdos de Guyana y había algo que recordaba. Llega un momento en el que se pierde el control sobre la situación, se empiezan a tomar decisiones torpes y se desata el caos. Pero entre broma y broma tratábamos de quitarle hierro al presentimiento de que algo malo podría estar por suceder. ¡Qué lindo! Tío, te hace una pregunta. ¿Tú crees que digo yo más tío o tú más huevón en número de veces al día? Oye, tío, huevón. Huevón, tío. No, yo digo más huevón, marica. Sí, yo creo que me superas, tío, la verdad. Pero tienes el tío. ¿Para qué? Pero tienes el tío metido. Tocaba echarle rápido. 5 minutos. Venga, por favor, no puedo más. Entonces vino el tercer error. Alguien de la zona preguntó a Simón que a dónde íbamos. Aquí al chorro. Y a continuación preguntó que con quién. Vamos con alguien, vamos con el Taita. Y por alguna razón Simón salió con esa. Y el vecino avisó claramente. El paso está prohibido, dijo. ¿Está prohibido el paso? Sí, él me dijo. Eso es que no nos han visto con el mono. Claro. Al alcanzar al mono, le dijimos lo que nos acababan de comentar y él nos dijo que allí había otra persona, una mujer, que claramente tampoco nos quería dejar pasar. Ella no quiere. Ella no quiere que pasemos a la cascada. Baila. Por ahí no quiere la tía. Hostia, tío, con lo que ha costado llegar. ¿Cuánto de caminar? Si estamos hasta la Estoy que no estoy, ¿eh? 1, 2, 3. La decisión estaba clara. Había que voltear las motos y salir de allí. Es que es lejos la caminada. ¿Cuánto es? Sí, 1 hora. Estoy, tío. Por eso, vámonos. Agua y comida, tío. Sí, vamos. Agua, comida y sombra. Macuira. Hemos intentado llegar a la cascada con la moto, pero no nos han dejado. Mira que el camino era jodido, pero al final ha sido el factor humano el que ha determinado nuestra no llegada. Ay.
Y a partir de ese momento fue cuando se comenzó a liar de manera espectacular e increíble. El cuarto error fue mío, que fue volar el dron sin saber que no se podía volar el dron y que estaba también prohibidísimo, y sacar unos planos mágicos desde el interior de la Macuira. Volé el dron y lo recogí mientras Simón acometía el quinto error, que fue convencer al hijo de la madre que nos había dicho que nos fuéramos de allí, pero con un detalle muy importante, que era que él convenciera a su madre y la madre nos diera el permiso. Nosotros sin el permiso de la madre no íbamos a entrar. ¿Y qué pasó? Que Simón le ofreció unos pesos. Entonces en el cerebro del niño dijo, si se lo digo a mi madre me va a decir que no y voy a perder mi primera oportunidad de ser guía y de ganarme un dinero. Entonces el sexto error fue por parte del niño, que engañó a su madre por llevarnos a nosotros y nos engañó a nosotros diciéndonos que su madre le había dado permiso para llevarnos a la cascada. ¿Vamos o no? Llévenos usted de guía. ¿Nos guía? Dígale a la mamá, mamá, voy a guiar a estos señores. ¿Sí? ¿Eres guía? No. ¿Quieres ser guía? Llévenos usted entonces. Al final han accedido, pero a pie, ¿no? Uy, por 20.000. ¿Sí? En cada instante hay un camino muy difícil y una decisión muy difícil que tomar, pero la buena actitud, la energía positiva nos debe acompañar, no nos debe abandonar nunca. ¿A dónde nos traes, mono? Por ahí. Llegamos, no nos pasó nada, llegamos como si nada después de andar rápido por la arena, estamos vivos. Seguimos subiendo, sin antes olvidar el séptimo error, que fue dejar las motos en la mitad del camino con todo el equipaje y todas las cosas. Ajá. Porque había algo que iba a encontrar en esa cascada, como que había algo muy especial que se nos iba a presentar, ¿no? Y como que siempre la mente quiere interponerse para que no suceda la magia. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto poquito? Habla demasiado y ese diálogo interno nos distrae mucho. Sí, Simón. Y hay uno, huele esto, man. Uf, qué rico, tío. Oh, y mira este, mira este. Hostia, eso es menta, ¿no? No sé, está muy rico. No sé por qué me imagino ahorita una escena tan refrescante, weón, tan hidratante como... ¿Te imaginas que llegamos y está seca la cascada? No, vamos a hacer un pagamento. Pagamento de sangre, chaval. La Macuira es preciosa. Muy bonita. Realmente lo era. Un lugar encantado donde la mitología wayuu despliega sin límites su halo de magia y brujería en una frondosidad exuberante con algún panel que otro y alguna serpiente que otra. Pero el ánimo, de momento, no decaía. ¿Venenosa? Uy, ese salto de él no fue como muy convencedor. Gonorrea aparte. ¿Cuál es el mensaje de la Macuira? Sean bienvenidos. Quien algo quiere, algo le cuesta. Eso es lo que me está llegando por aquí. Se respira una paz y como que eso lo lleva a uno también a caminar hacia arriba, como una búsqueda de calma después de tanta presión del día, como que esto es como... Tienes la gorra llena de espinas, tío. Como Jesucristo de Nazaret. Serás tú el nuevo Jesucristo. Oye, hay una cosa muy importante que he venido pensando en el camino, Simón. ¿Jesucristo era colombiano? Jesucristo era colombiano. Jesucristo era un parcero. Jesucristo no solo era colombiano, sino que encima era guajiro. Oye, ¿y los 12 apóstoles quiénes serían?
Los 12 apóstoles, los palabreros. Los palabreros. Los 12 palabreros, güey. Los portadores de la buena palabra. Los palabreros son los encargados en la cultura wayuu de resolver las disputas y representar a las partes. Y nosotros estábamos a punto de empezar a necesitar al mejor de ellos. Ey. ¿Qué pasó, David? ¿Qué dice tu mamá? ¿Pero por qué? ¿Pero tú le dijiste? No. ¿No le dijiste a tu madre que nos traías? ¿No se lo dijiste? ¿Sí o no? Sí le dijiste. Pues no. Ah, no se lo dijiste. Estamos aquí sin permiso de la madre. Está gritándonos ahí abajo. El octavo error fue cuando nos dimos cuenta de que la madre estaba vociferando para que el niño volviera, no bajarnos con él, sino después de todo el esfuerzo y todo lo que había supuesto, decir, bueno, lleguemos un momento a la cascada y nos vamos de aquí. Vete Anda tú y habla con ella y trata de desliar la que acabas de liar, David. Que pensábamos que le habías dicho a tu madre que estábamos viniendo. ¿Y si nos queman las motos, tío? No las queman. No, que caga. Y jurando que el niño había convencido a la mamá, güey. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Nos van a quemar las motos? ¿Cómo te sientes, Agus? Sin palabras y sin aire. ¿Por qué nos trajiste acá? Como nos va a hacer de noche para bajar, tío. ¿Qué pasó? ¿Pero nos vamos a devolver? ¿Pasó algo? Sí, vamos ahí. No lo ven, que nos coge la noche. Ok. ¿Y cuánto nos faltaba? No sé, se ve como si hubiese gente. Oye, pero ¿y cuánto falta? ¿Cuánto falta? No faltaba mucho, faltaba como unos 20 minutos bajando así, bajando. Pero vamos, hágame caso. Wow, man. Algo pasó. Bueno, lindo el trekking, ¿no? Uy, no. ¿En serio no vamos a llegar al agua más? ¿Qué pasó? Que el mono, por alguna razón, empezó a actuar súper extraño, estaba muy serio, no nos esperaba, adelantaba y en medio del bosque encontró algo de basura, le entró miedo y dijo, vámonos de aquí cuanto antes. Nos volvimos y cuando volvimos al camino, ¿qué fue lo que pasó? Pues que había 30 indígenas esperándonos con ganas de lincharnos. Pero con ganas de lincharnos de verdad. Os puedo asegurar que sin duda alguna ha sido el momento de mayor miedo de mi vida, pero real. O sea, temblando, o sea, muerto de miedo, cagado patas abajo. De aquí no salimos, aquí nos linchan. Gente con el cuchillo desenfundado, a oscuras, gritándonos en lengua que no entendíamos, tratando de explicar que veníamos también en parte haciendo un documental sobre la cultura wayuu, colaborando con la ONG Nación Wayuu, tratando de llamar por teléfono pero sin señal. ¿Qué fue lo que nos salvó? Pues un ejercicio épico de diplomacia por parte de Simón y mía mientras el guía estaba callado y la presencia de 5 o 6 funcionarios de parques nacionales a los que estaré agradecido eternamente por el mero hecho de estar allí y calmar un poco los ánimos de la gente que sin duda alguna querían sangre. Pero querían sangre por 2 razones. Una por la que nosotros sabíamos que era habernos metido allí y otra por una que averiguaríamos al día siguiente, que era que es que nos confundieron con guerrilleros o malandros. Por lo visto en la zona sierra adentro había unos tíos armados, barbudos y peludos, y en medio de la negrura y la oscuridad pensaron que podíamos ser nosotros. Entonces, insisto, allí la ley nacional no opera, allí es la ley de ellos y la ley de los wayuu es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y nosotros habíamos cometido una ofensa muy grave. Pedimos perdón de todas las maneras posibles, dijimos lo siento, disculpen, no, la cagamos. Intentamos decir que el punto decisivo por el que al final nos metimos fue porque el muchacho nos había dicho que su madre había dado permiso, pero el muchacho no estaba allí y la madre, que sí estaba, dijo que nos habíamos aprovechado de engañar a su hijo, que era muy pequeño y no entendía. Y no, señora, de verdad, su hijo nos dijo que había hablado con usted y que nosotros podíamos ir. Bueno, el caso es que hay un momento en la vida en el que uno tiene que reconocer sus errores, gente. Y esto es así. La cagamos y metimos la pata hasta el fondo. Y me vuelvo a disculpar públicamente porque
metimos la pata. Y podemos decir que teníamos que habernos enterado nosotros, que lo podíamos haber mirado en internet, que tendríamos que haber preguntado mejor, comprobar si las cosas eran ciertas, pero al final todos cometimos errores, yo incluido. ¿Y qué hacemos cuando se cometen los errores? Pues tratar de solucionarlos, es que no hay otra. O sea, yo nunca me había enfrentado a una situación así en mi vida, pasé verdadero pánico, porque dije, hasta aquí hemos llegado, nos van a quemar las motos, nos van a robar todo, nos vamos a ir aquí con 8 puñaladas cada uno y van a desaparecer nuestros cuerpos en donde sea y aquí no se ha enterado nadie. O sea, en ese momento a mí lo que se me pasaba por la cabeza era eso sin exagerar. La gente estaba muy enfadada. Y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que me requisaron el dron, que no era ni mío, y nos dijeron que al día siguiente nos iban a abrir unas diligencias y que teníamos que estar a las 8 de la mañana en un sitio para hacer una especie de juicio rápido entre parques nacionales, miembros de la comunidad y nosotros que éramos los acusados. Por cómo nos lo pintaron en el momento, yo digo, hostia, me van a deportar de Colombia, no llevo ni 3 semanas aquí y ya me van a deportar, tío. ¿Cómo me he metido yo en esta movida tan gorda? En ese momento tú tienes que pues apechugar con lo que acabas de hacer, tengas o no tengas la culpa, que en parte la tenían. En resumidas cuentas, averiguar mejor las cosas antes, no dejarse llevar aunque la persona que te lo está diciendo confíes en ella. Y tercero, pues ser un poco más inteligente, porque no lo fuimos. Ahora os digo una cosa, hay que estar conduciendo en esos areneros 8 horas sudando la gota gorda para tomar las decisiones con cabeza. No se piensa igual desde el sofá de una casa que estando ahí metido, que la mente se nubla, se emociona y se confunde. Pero a lo hecho pecho y a encarar las cosas cuando se ponen feas. Muchas gracias por ver esto hasta el final. Soy Tribu, de vez en cuando también la caga. ¿Por qué? Porque somos humanos, como tú y como todos los demás. Eso es así. Buena semana. Y de esta manera, con el rabo entre las piernas y bastante acojonados, pusimos rumbo vuelta a la casa, donde trataríamos de dormir algo antes del juicio rápido que nos esperaba el día siguiente. Mañana nos pueden decir la dirección del lugar en el que nos vemos. ¿Dónde? Donde Nati. Ok.